Hare Krishna. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita con la traducción y significados de su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 10. La opulencia del Absoluto. Verso 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado. Significado. Parasara Muni explica la palabra Bhagavan de la siguiente manera: aquel que está colmado de 6 opulencias, que tiene plena fuerza, plena fama, riqueza, conocimiento, belleza y renunciación, es Bhagavan, o la Suprema Personalidad de Dios. Mientras Krishna se hallaba en esta tierra, exhibió todas esas 6 opulencias. Por consiguiente, grandes sabios tales como Parasara Muni han aceptado todos a Krishna como la Suprema Personalidad de Dios. Ahora Krishna está instruyendo a Arjuna en un conocimiento más confidencial acerca de sus opulencias y su trabajo. Ya anteriormente, comenzando con el capítulo 7, el Señor explicó sus diferentes energías y cómo éstas actúan. Pues bien, en este capítulo, Él le ha explicado a Arjuna sus opulencias específicas. En el capítulo anterior, Él ha explicado claramente sus diferentes energías para establecer la devoción con una convicción firme. En este capítulo, Él le ha hablado a Arjuna de nuevo acerca de sus manifestaciones y diversas opulencias. Cuanto más se oye hablar del Dios Supremo, más se establece uno en el servicio devocional. Siempre se debe oír hablar acerca del Señor en compañía de devotos. Eso realzará el servicio devocional de uno. Los discursos que se dan en la sociedad de devotos solo se pueden llevar a cabo entre aquellos que verdaderamente estén ansiosos de tener conciencia de Krishna. Los demás no pueden participar en esos discursos. El Señor le dice a Arjuna claramente que, como Arjuna le es muy querido, esos discursos se están llevando a cabo para beneficio suyo. Verso 2. Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios, conocen mi origen ni mis opulencias, ya que, en todos los aspectos, yo soy la fuente de todos los semidioses y de los sabios. Significado. Como se afirma en el Brahma Samhita, el Señor Krishna es el Señor Supremo. Nadie es superior a Él. Él es la causa de todas las causas. Aquí, el Señor también afirma personalmente que Él es la causa de todos los semidioses y sabios. Ni siquiera los semidioses y grandes sabios pueden entender a Krishna. Ellos no pueden entender ni su nombre ni su personalidad, así que, ¿qué podemos decir de los supuestos eruditos de este diminuto planeta? Nadie puede entender por qué este Dios Supremo viene a la Tierra como un ser humano ordinario y ejecuta actividades tan maravillosas y fuera de lo común. Uno debe saber, entonces, que la erudición no es la cualidad necesaria para entender a Krishna. Hasta los semidioses y los grandes sabios han tratado de entender a Krishna mediante su especulación mental y no lo han logrado. En el Srimad Bhagavatam también se dice claramente que ni siquiera los grandes semidioses son capaces de entender a la Suprema Personalidad de Dios. Ellos pueden especular hasta los límites de sus sentidos imperfectos y pueden llegar a la conclusión opuesta del impersonalismo, de algo que no hayan manifestado las 3 cualidades de la naturaleza material
o ellos puedan imaginar algo mediante la especulación mental, pero no es posible entender a Krishna mediante esa necia especulación. Aquí, el Señor dice indirectamente que si alguien quiere conocer a la verdad absoluta, heme aquí presente como la suprema personalidad de Dios. Yo soy el Supremo. Uno debe saber eso. Aunque uno no pueda entender al inconcebible Señor que está presente personalmente, no obstante, Él existe. Nosotros podremos entender de hecho a Krishna, quien es eterno y está lleno de bienaventuranza y conocimiento, si tan solo estudiamos sus palabras en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. El concepto de Dios como algún poder gobernante o como el Brahman impersonal pueden llegar a entenderlo las personas que se encuentran en el plano de la energía inferior del Señor, pero la personalidad de Dios no se lo puede concebir a menos que se esté en la posición trascendental. Como la mayoría de los hombres no pueden entender a Krishna en su verdadera situación, Él desciende por su misericordia sin causa a favorecer a esos especuladores. Mas, a pesar de las extraordinarias actividades del Señor Supremo, esos especuladores, debido a la contaminación de que son objeto en el plano de la energía material, siguen pensando que el Brahman impersonal es el Supremo. Solo los devotos que están plenamente entregados al Señor Supremo pueden entender, por la gracia de la Personalidad Suprema, que Él es Krishna. Los devotos del Señor no le hacen caso a la concepción del Dios como el Brahman impersonal. Su fe y devoción los lleva a entregarse inmediatamente al Señor Supremo, y por la misericordia sin causa de Krishna, ellos pueden entender a Krishna. Nadie más puede entenderlo. De modo que, hasta los grandes sabios concuerdan, ¿qué es el Atma? ¿Qué es el Supremo? Es aquel a quien tenemos que adorar. Verso 3. Aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el Señor Supremo de todos los mundos, solo Él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados. Significado. Como se dice en el capítulo 7, verso 3, Manusyanam sahasraresu kaschit yatati siddhaye. Aquellos que están tratando de elevarse hasta el plano de la comprensión espiritual no son hombres ordinarios. Ellos son superiores a millones y millones de hombres ordinarios que carecen de conocimiento acerca de la iluminación espiritual. Pero entre aquellos que verdaderamente están tratando de entender su situación espiritual, aquel que puede llegar a comprender que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el propietario de todo, el innaciente, es la persona consumada de mayor éxito espiritual. Solo en esa etapa, cuando se ha comprendido enteramente la suprema posición de Krishna, puede uno estar libre por completo de todas las reacciones pecaminosas. Aquí se describe al Señor con la palabra Asha, que significa innaciente. Pero Él es distinto de las entidades vivientes, a quienes se las describe como Asha en el capítulo 2. El Señor es diferente de las entidades vivientes que están naciendo y muriendo a causa del apego material. Las almas condicionadas están cambiando sus cuerpos, pero el cuerpo de Él es incambiable. Incluso cuando Él viene a este mundo material, lo hace como el mismo innaciente. Por lo tanto, en el cuarto capítulo se dice que el Señor, en virtud de su potencia interna, no se halla bajo el control de la energía material inferior, sino que siempre se halla en el plano de la energía superior. En este verso, las palabras Beti Loka Maheshvaram
indica que uno debe saber que el Señor Krishna es el propietario supremo de los sistemas planetarios del universo. Él existía antes de la creación y Él es diferente de su creación. Todos los semidioses fueron creados dentro de este mundo material, pero en lo que respecta a Krishna, se dice que Él no es creado. Así pues, Krishna es diferente incluso de los grandes semidioses, tales como Brahma y Shiva. Y como Él es el creador de Brahma y Shiva y todos los demás semidioses, Él es la persona suprema de todos los planetas. Sri Krishna es entonces diferente de todo lo creado, y cualquiera que lo conozca de ese modo se libera de inmediato de todas las reacciones pecaminosas. Para tener conocimiento acerca del Señor Supremo, uno debe estar liberado de las actividades pecaminosas. A Él solo se lo puede conocer por medio del servicio devocional y por ningún otro medio, tal como se declara en el Bhagavad Gita. Uno no debe tratar de entender a Krishna como si Él fuera un ser humano. Como se dijo antes, solo una persona necia lo considera a Él un ser humano. Ello se expresa aquí de nuevo de una manera diferente. Un hombre que no es necio, que es lo suficientemente inteligente como para entender la posición constitucional de la divinidad, siempre está libre de todas las reacciones pecaminosas. Si a Krishna se lo conoce como el hijo de Devaki, entonces, ¿cómo puede ser innaciente? Eso también se explica en el Srimad Bhagavatam. Cuando él apareció ante Devaki y Vasudeva, no nació como un niño ordinario. Él apareció en su forma original y luego se transformó en un niño ordinario. Todo lo que se hace bajo la dirección de Krishna es trascendental. Ello no puede contaminarse con las reacciones materiales, las cuales pueden ser favorables o desfavorables. La concepción de que en el mundo material hay unas cosas favorables y otras desfavorables es más o menos una invención mental, pues en el mundo material no hay nada favorable. Todo es desfavorable, porque la propia cobertura material es desfavorable. Nosotros tan solo imaginamos que es favorable. Lo verdaderamente favorable depende de las actividades que se realizan en el plano de conciencia de Krishna con plena devoción y servicio. Si de algún modo queremos, pues, que nuestras actividades sean auspiciosas, debemos trabajar entonces bajo las indicaciones del Señor Supremo. Esas indicaciones se dan en escrituras autoritativas, tales como el Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavad Gita, o las da un maestro espiritual genuino. Como el maestro espiritual es el representante del Señor Supremo, sus indicaciones son directamente las indicaciones del Señor Supremo. El maestro espiritual, las personas santas y las escrituras dirigen de la misma manera. Entre estas tres fuentes no hay ninguna contradicción. Todas las acciones que se hacen bajo esa dirección están libres de las reacciones de las actividades piadosas o impias de este mundo material. La actitud trascendental que el devoto tiene en la ejecución de actividades es de hecho una actitud de renunciación, y eso se denomina sañás. Como se declara en el primer verso del 6º capítulo del Bhagavad Gita, aquel que actúa como una cuestión de deber, porque así se lo ha ordenado el Señor Supremo, y que no busca refugiarse en los frutos de sus actividades, anasrita karma phalam, es un verdadero renunciante. Todo aquel que actúa bajo la dirección del Señor Supremo es de hecho un sañás y un yogi, y no el hombre que simplemente ha adoptado el traje de sañás o un falso yogi.
Verso 4 y 5. La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia, todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Significado. Las diferentes cualidades de las entidades vivientes, ya sean buenas o malas, son todas creadas por Krishna, y aquí se las describe. Inteligencia. Se refiere a la capacidad de analizar las cosas en su correcta perspectiva. Y conocimiento se refiere al hecho de entender lo que es el espíritu y lo que es la materia. El conocimiento ordinario que se obtiene con una educación universitaria es relativo únicamente a la materia, y aquí no se lo acepta como conocimiento. Conocimiento significa conocer la diferencia que hay entre el espíritu y la materia. En la educación moderna no hay ningún conocimiento acerca del espíritu. Ellos tan solo se están ocupando de los elementos materiales y de las necesidades físicas. Por consiguiente, el conocimiento académico no es completo. Asa moha, la ausencia de duda y engaño, se puede lograr cuando uno no vacila y cuando entiende la filosofía trascendental. Lentamente, pero con certeza, uno se libra de la confusión. No se debe aceptar nada a ciegas. Todo se debe aceptar con cuidado y precaución. Shama, la tolerancia e indulgencia, es algo que se debe poner en práctica. Uno debe ser tolerante y excusar las pequeñas ofensas a los demás. Satyam, veracidad, significa que los hechos se deben presentar tal como son, para beneficio de los demás. No se deben tergiversar los hechos. Según las convenciones sociales, se dice que uno puede hablar la verdad únicamente cuando les resulta agradable a los demás. Pero eso no es veracidad. La verdad se debe hablar de un modo franco, de manera que los demás puedan saber cuáles son los hechos. Si un hombre es un ladrón y a la gente se le advierta que él es un ladrón, esa es la verdad. Aunque a veces la verdad sea desagradable, uno no debe dejar de hablarla. La veracidad exige que se presenten los hechos tal como son, para beneficio de los demás. Esa es la definición de verdad. El control de los sentidos significa que estos no se deben emplear para el disfrute personal innecesario. No hay nada que prohíba satisfacer las verdaderas necesidades de los sentidos, pero el disfrute innecesario de los sentidos va en detrimento del avance espiritual. Por lo tanto, se debe reprimir el uso innecesario de los sentidos. De forma similar, uno debe evitar que la mente se entregue a pensamientos innecesarios. Eso se denomina sama. Uno no debe perder el tiempo en considerar cómo hacer dinero. Ese es un mal uso de la capacidad de pensar. La mente se debe utilizar para entender la necesidad fundamental de los seres humanos, y ello se debe presentar de un modo autoritativo. La capacidad de pensar se debe desarrollar en compañía de personas que sean autoridades en las escrituras, personas santas, maestros espirituales y aquellos cuyo pensamiento está sumamente desarrollado. Sukam, el placer o la felicidad, siempre debe proceder de aquello que sea favorable para el cultivo del conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna. E igualmente, aquello que es doloroso, que causa aflicción,
es aquello que es desfavorable para el cultivo de conciencia de Krishna. Todo lo que sea favorable para el desarrollo de conciencia de Krishna se debe aceptar, y todo lo desfavorable se debe rechazar. Baba, el nacimiento, se debe entender que se refiere al cuerpo. En lo que se respecta al alma, para ella no hay ni nacimiento ni muerte. Eso ya lo hemos discutido al comienzo del Bhagavad Gita. El nacimiento y la muerte se le aplican al cuerpo que uno ha adquirido en el mundo material. El temor se debe a la preocupación por el futuro. Una persona con conciencia de Krishna no tiene temor, porque, por sus actividades, es seguro que irá de vuelta al cielo espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Así pues, su futuro es muy brillante. Otros, sin embargo, no saben lo que el futuro les depara. Ellos no tienen conocimiento de lo que la siguiente vida les depara. De manera que, por eso, se hallan en un estado de ansiedad constante. Si queremos librarnos de la ansiedad, entonces lo mejor es entender a Krishna y siempre estar situados en el plano de conciencia de Krishna. De ese modo estaremos libres de todo temor. En el Srimad Bhagavatam 11.2.37 se declara: Vayan Dvitiya Vinishesha Ta Shyat. El temor lo causa nuestra absorción en la energía ilusoria. Pero aquellos que están libres de la energía ilusoria, aquellos que están seguros de que no son el cuerpo material, que están seguros de que son partes espirituales de la Suprema Personalidad de Dios y que, por ende, están dedicados al trascendental servicio de la Divinidad Suprema, no tienen nada que temer. Su futuro es muy brillante. Ese temor es una condición propia de las personas que no se hallan en estado de conciencia de Krishna. Abhayan, o la valentía, solo puede existir en aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna. Ahimsa, no violencia, significa que uno no debe hacer nada que ponga a otros en una situación de sufrimiento o confusión. Las actividades materiales que prometen los muchos políticos, sociólogos, filántropos, etc., no producen muy buenos resultados, ya que los políticos y filántropos no tienen una visión trascendental. Ellos no saben qué es lo verdaderamente beneficioso para la sociedad humana. Ahimsa significa que la gente debe ser adiestrada de modo tal que se pueda lograr la plena utilización del cuerpo humano. El cuerpo humano es para la iluminación espiritual, así que cualquier movimiento, cualesquiera comisiones que no fomenten ese fin, cometen un acto de violencia contra el cuerpo humano. Aquello que fomenta la felicidad espiritual futura de la generalidad de la gente se denomina no violencia. Samatá, ecuanimidad, se refiere al hecho de estar libre del apego y la aversión. Estar muy apegado o estar muy desapegado no es lo mejor. Este mundo material se debe aceptar sin apego ni aversión. Aquello que es favorable para la prosecución del cultivo de conciencia de Krishna se debe aceptar. Aquello que es desfavorable se debe rechazar. Eso se denomina samatá, ecuanimidad. Una persona en estado de conciencia de Krishna no tiene nada que rechazar ni nada que aceptar más que en función de la utilidad de las cosas en la prosecución del cultivo de conciencia de Krishna. Tusti, satisfacción, significa que uno no debe estar ansioso de adquirir cada vez más bienes materiales por medio de actividades innecesarias.
uno debe sentirse satisfecho con lo que sea que obtenga por la gracia del Señor Supremo. Eso se denomina satisfacción. Tapas significa austeridad o penitencia. En los Vedas existen muchas reglas y regulaciones que se aplican aquí, como el despertarse temprano por la mañana y darse un baño. A veces es muy difícil levantarse temprano por la mañana, pero cualquier dificultad como esa que uno afronte voluntariamente se denomina penitencia. De igual forma, hay prescripciones por las que se debe ayunar en ciertos días del mes. Puede que uno no sienta inclinación por practicar esos ayunos, pero si está determinado a progresar en la senda de la ciencia de la conciencia de Krishna, debe aceptar esas dificultades físicas cuando se las recomiende. Sin embargo, uno no debe ayunar innecesariamente o en contra de las disposiciones védicas. Uno no debe ayunar con algún fin político. Eso se describe en el Bhagavad Gita como ayuno en el plano de la ignorancia. Y todo lo que se haga bajo el influjo de la ignorancia o de la pasión no lleva al adelanto espiritual. No obstante, todo lo que se haga en el plano de la modalidad de la bondad, si hace que uno progrese, y el ayuno que se hace en términos de las disposiciones védicas, lo enriquece a uno en el campo del conocimiento espiritual. En lo que respecta a la caridad, uno debe dar el 50% de sus ingresos para alguna buena causa. ¿Y qué es una buena causa? Es aquella que se conduce en términos del proceso de conciencia de Krishna. Esa no es solo una buena causa, sino la mejor de todas. Como Krishna es bueno, su causa también es buena. Así pues, la caridad se le debe dar a una persona que está dedicada al proceso de conciencia de Krishna. De acuerdo con la literatura védica, se estipula que la caridad se le debe dar a los brahmanas. Esta práctica todavía se sigue, aunque no muy de acuerdo con las disposiciones védicas. Pero aún así, la disposición señala que la caridad se les debe dar a los brahmanas. ¿Por qué? Porque ellos están dedicados al cultivo superior del conocimiento espiritual. Se espera que el brahmana consagre toda su vida a la comprensión del Brahman. Brahma yanatiti brahmana. Aquel que conoce el Brahman se denomina brahmana. Luego, la caridad se le ofrece a los brahmanas, ya que, como ellos siempre están dedicados al servicio espiritual superior, no tienen tiempo de ganarse la vida. En la literatura védica, también se dice que la caridad se le debe otorgar al que renuncia a la vida ordinaria, al sañás. Los sañasis mendigan de puerta en puerta, mas no en busca de dinero, sino con propósitos misioneros. El sistema consiste en que ellos van de puerta en puerta para despertar el sopor de la ignorancia a los miembros del hogar. Puesto que los miembros del hogar están dedicados a los asuntos familiares y han olvidado el verdadero objetivo que deben tener en la vida, el de despertar su conciencia de Krishna, los sañás tienen la tarea de ir como mendigo a los hogares y animar a sus miembros a que se vuelvan conscientes de Krishna. Como se dice en los Vedas, uno debe despertarse y lograr lo que le corresponde en esta forma de vida humana. El conocimiento y el método para ello lo distribuyen los sañás, de modo que la caridad se les debe dar al que renuncia a la vida común, a los brahmanas y a buenas causas similares, y no a cualquier causa caprichosa. Yasas, fama, debe ser como lo indicó el señor Chaitanya, quien dijo que un hombre es famoso cuando es conocido como un gran devoto. Eso es verdadera fama. Si uno se ha vuelto un gran hombre en el proceso de conciencia de Krishna,
y eso se llega a saber, entonces es verdaderamente famoso. Aquel que no tiene esa clase de fama es infame. Todas esas cualidades se manifiestan por todo el universo, en la sociedad humana y en la sociedad de los semidioses. Hay muchas formas de humanidad en otros planetas, y en ellos se encuentran esas cualidades. Ahora bien, para aquel que quiera progresar en el cultivo de conciencia de Krishna, Krishna crea todas esas cualidades, pero la propia persona hace que se desarrollen en ella desde dentro. En aquel que se dedica al servicio devocional del Señor Supremo, se desarrollan todas las buenas cualidades, según los dispone el Señor Supremo. De todo lo que observemos, bueno o malo, el origen es Krishna. En este mundo material no se puede manifestar nada que no esté en Krishna. Eso es verdadero conocimiento. Aunque sabemos que las cosas son diferentes unas de otras, debemos darnos cuenta de que todo fluye procedente de Krishna. Verso 6. Los 7 grandes sabios, y antes que ellos los otros 4 grandes sabios y los Manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Significado. El Señor está presentando una hipnosis genealógica de la población del universo. Brahma es la criatura original que nace de la energía del Señor Supremo, a quien se lo conoce como Hiranyagarbha. Y de Brahma se manifiestan todos los 7 grandes sabios, y antes que ellos, otros 4 grandes sabios, llamados Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanat Kumar, así como también los Manus. Todos estos 25 grandes sabios son conocidos como los patriarcas de las entidades vivientes de todas partes del universo. Existen infinidad de universos e infinidad de planetas dentro de cada universo. Y cada planeta está lleno de diferentes variedades de población. Todos ellos nacen de estos 25 patriarcas. Brahma hizo penitencias por 1000 años de los semidioses antes de que por la gracia de Krishna llegara a percatarse de cómo crear. Luego, de Brahma salieron Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanat Kumara, después Rudra y posteriormente los 7 sabios, y de ese modo todos los brahmanas y kshatriyas nacen de la energía de la suprema personalidad de Dios. Brahma es conocido como Pitamaha, el abuelo, y Krishna es conocido como Pratitamaha, el padre del abuelo. Eso se afirma en el 11º capítulo del Bhagavad Gita, 11.39. Verso 7. Aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místicos míos, se dedica al servicio devocional puro. De esto no hay ninguna duda. Significado. La cumbre más elevada de la perfección espiritual la constituye el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. A menos que uno esté firmemente convencido de las diferentes opulencias del Señor Supremo, no puede dedicarse al servicio devocional. Por lo general, la gente sabe que Dios es grande, pero no sabe en detalle de qué modo Dios es grande. He aquí los detalles. Si uno verdaderamente sabe cómo Dios es grande, entonces de forma natural se vuelve un alma entregada y se ocupa en el servicio devocional del Señor. Cuando uno llega a conocer en verdad las opulencias del Supremo, no queda otro recurso más que el de entregarse a Él.
Ese conocimiento verdadero se puede adquirir de las descripciones del Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita y escrituras similares. Para la administración de este universo existen muchos semidioses distribuidos por todo el sistema planetario, y entre ellos los principales son Brahma, el señor Shiva, y los 4 grandes Kumaras y otros patriarcas. Hay muchos antepasados de la población del universo, y todos ellos nacen del Señor Supremo, Krishna. La Suprema Personalidad de Dios, Krishna, es el antepasado original de todos los antepasados. Esas son algunas de las opulencias del Señor Supremo. Cuando uno está firmemente convencido de ellas, acepta a Krishna con gran fe y sin ninguna duda, y se dedica al servicio devocional. Todo ese conocimiento específico es necesario para aumentar el interés de uno en el amoroso servicio devocional del Señor. Uno no debe desdeñar el esfuerzo de entender por completo cuán grande es Krishna, ya que, al conocer la grandeza de Krishna, se podrá estar fijo en la ejecución de un servicio devocional sincero. Verso 8. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Significado. Una persona muy erudita que ha estudiado los Vedas a la perfección, que ha recibido información procedente de autoridades tales como el Señor Chaitanya y que sabe cómo aplicar esas enseñanzas, puede entender que Krishna es el origen de todo, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Y puesto que ella sabe eso a la perfección, se establece firmemente en el servicio devocional del Señor Supremo. A ella nunca la pueden apartar del sendero ninguna cantidad de comentarios insensatos ni gente necia. Toda la literatura védica acepta que Krishna es la fuente de Brahma, Shiva y todos los demás semidioses. En el Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad 1.24 se dice: Yo Brahmanam Vidadati Purvam Yo Vaivedam Cha Gapayatis Ma Krishna. Fue Krishna quien en el principio instruyó a Brahma en el conocimiento védico y quien divulgó el conocimiento védico en el pasado. Además, en el Narayana Upanishad 1 dice: Ata Purusho Ha Vai Narayano Kamayata Praya Srishedei. Entonces Narayan, la personalidad suprema, deseó crear entidades vivientes. El Upanishad continúa diciendo: Narayanat Brahma Shayate, Narayanat Prajapati Prayate, Narayanat Indro Yate, Narayanat Astau Vaso Shayante, Narayanat Ekadasha Ruda Shayanta, Narayanat Dwada Sha Ditya. De Narayan nace Brahma, y de Narayan también nacen los patriarcas. De Narayan nace Indra, de Narayan nacen los 8 Vasus, de Narayan nacen los 11 Rudras, de Narayan nacen los 12 Adityas. Ese Narayan es una expansión de Krishna. En los mismos Vedas se dice Brahmaño Devaki Putra. El hijo de Devaki, Krishna, es la personalidad suprema. Narayana Upanishad 4. Luego se dice: Ekovai Naraya Sim Na Brahma Na Ishono Nabo Nakni Samao Neme Diat Apritivi Na Sakshatrani Na Surya. Al comienzo de la creación solo existía Narayan.
la personalidad suprema. No había Brahma, ni Shiva, ni fuego, ni luna, ni sol, ni estrellas en el cielo. Mahopanishad 1. En el Mahopanishad también se dice que el Señor Shiva nació de la frente del Señor Supremo. Así pues, los Vedas dicen que a quien hay que adorar es al Señor Supremo, el creador de Brahma y Shiva. En el Moksha Dharma, Krishna también dice: Prajapatin chadrudran chapi han eva srishami vai tauhiman na vishanito mamamaya vimojitau. Los patriarcas, Shiva y otros son creados por mí, aunque ellos no lo saben, porque están engañados por mi energía ilusoria. En el Varaha Purana también se dice: Narayana paro devas tasmat shatas chaturmukha tasmat rudro baba deva sacha sarvayanam gata. Narayan es la suprema personalidad de Dios y de él nació Brahma, de quien nació Shiva. El Señor Krishna es la fuente de todas las generaciones y a él se lo llama la muy eficiente causa de todo. Él dice: como todo nace de mí, yo soy la fuente original de todo. Todo se halla por debajo de mí, nadie está por encima de mí. No hay ningún otro controlador supremo aparte de Krishna. Aquel que entiende a Krishna de ese modo, con un maestro espiritual genuino y con referencias de la literatura védica, ocupa toda su energía en el proceso de conciencia de Krishna y se convierte en un hombre verdaderamente erudito. En comparación con él, todos los demás que no conocen bien a Krishna no son más que necios. Solo un necio consideraría que Krishna es un hombre ordinario. Una persona consciente de Krishna no debe dejarse confundir por necios. Ella debe eludir todas las interpretaciones y comentarios desautorizados que se le hacen al Bhagavad Gita y debe proseguir por el sendero de conciencia de Krishna con determinación y firmeza. Verso 9. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Significado: los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los divinos pies de lotos de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos trascendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Los devotos del Señor Supremo se dedican las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan al discutir acerca de él con otros devotos. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que procede del servicio mismo. Y en la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Una vez que se encuentran en esa posición trascendental, pueden saborear la perfección máxima que el Señor exhibe en su morada. El Señor Chaitanya dice que el servicio devocional trascendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por todos los diferentes planetas del universo, y entre ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro
y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. Ese servicio devocional es como una semilla, y si se planta en el corazón de una entidad viviente, y ésta se dedica a oír y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa semilla fructifica de la misma manera en que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual del servicio devocional va creciendo gradualmente hasta que atraviesa la cobertura del universo material y entra en la refulgencia Brahmayoti del cielo espiritual. En el cielo espiritual, esa planta también sigue creciendo cada vez más hasta que llega al planeta más elevado, que se denomina Goloka Vrindavan, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en los pies del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta produce frutas y flores, esa planta del servicio devocional también produce frutos. Y el riego, en la forma del proceso de cantar y oír, continúa. Esa planta del servicio devocional se describe por completo en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor de Dios. En ese entonces, uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En ese estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades trascendentales. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esas clases de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor Supremo y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam le es muy querido a los devotos, tal como se declara en el propio Bhagavatam 12, 13, 18. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe a plenitud la naturaleza trascendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen esas escrituras trascendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse. Verso 10. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Significado. En este verso, la palabra Buddhi Yogan es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo, el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso de Buddhi Yoga. Ahora se explica el Buddhi Yoga. El Buddhi Yoga es de por sí acción con conciencia de Krishna. Eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddhi significa inteligencia y yoga significa actividades místicas o elevación mística. Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio devocional, su acción se denomina Buddhi Yoga. En otras palabras, Buddhi Yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última del progreso es Krishna. La gente no lo sabe, por lo tanto, la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino
son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Krishna, y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente y se alcanza la meta final. Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano del karma yoga. Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Krishna, actúa en el plano del jnana yoga. Y cuando conoce la meta y busca a Krishna por entero, con conciencia de Krishna y servicio devocional, actúa en el plano del Bhakti Yoga o Buddhi Yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aún así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Krishna les da instrucciones desde dentro, de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a Él. Verso 11. Para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Significado. Cuando el Señor Chaitanya estaba en Benares divulgando el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, miles de personas lo seguían. Prakayananda Sarasvati, que en esa época era un erudito muy entendido e influyente de Benares, se burló del Señor Chaitanya diciendo que era un sentimental. A veces, algunos filósofos critican a los devotos, porque creen que la mayoría de ellos están en la oscuridad de la ignorancia y son unos sentimentales ingenuos desde el punto de vista filosófico. En realidad, no es así. Hay sabios sumamente entendidos que han expuesto la filosofía de la devoción, pero incluso si un devoto no saca provecho de las obras de ellos o de su maestro espiritual, si es sincero en su servicio devocional, el propio Krishna lo ayuda desde dentro del corazón. De manera que el devoto sincero que está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, no es posible que carezca de conocimiento. Lo único necesario es que uno haga servicio devocional con plena conciencia de Krishna. Los filósofos modernos creen que sin discernir no se puede tener conocimiento puro. Para ellos, el Señor Supremo da esta respuesta. Aquellos que están dedicados al servicio devocional puro, aunque no tengan suficiente educación e incluso sin suficiente conocimiento acerca de los principios védicos, son ayudados por el Dios Supremo, tal como se afirma en este verso. El Señor le dice a Arjuna que, básicamente, no hay ninguna posibilidad de entender a la verdad suprema, a la verdad absoluta, a la suprema personalidad de Dios, simplemente mediante la especulación, ya que la verdad suprema es tan grande que no es posible entenderla ni conseguirlo con solo hacer un esfuerzo mental. El hombre puede seguir especulando por varios millones de años y si no se vuelve devoto,
si no se vuelve un amante de la verdad suprema, únicamente se lo complace por el medio del servicio devocional. Mediante su energía inconcebible, él puede revelársela al corazón del devoto puro. El devoto puro siempre lleva a Krishna en el corazón, y con la presencia de Krishna, que es como el sol, la oscuridad de la ignorancia se disipa de inmediato. Esa es la misericordia especial que Krishna le proporciona al devoto puro. Debido a la contaminación que procede de la relación con lo material, a través de muchísimos millones de nacimientos, el corazón de uno siempre está cubierto con el polvo del materialismo. Pero cuando uno se dedica al servicio devocional y canta Hare Krishna de un modo constante, el polvo se limpia rápidamente y uno se eleva al plano del conocimiento puro. La meta última, Vishnu, se puede alcanzar únicamente por medio de ese canto y del servicio devocional, y no mediante la especulación mental y el argumento. El devoto puro no tiene que preocuparse por las necesidades materiales de la vida. Él no tiene que angustiarse, porque cuando disipa la oscuridad de su corazón, el Señor Supremo, que se siente complacido con el amoroso servicio devocional del devoto, le provee de todo automáticamente. Esa es la esencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Mediante el estudio del Bhagavad Gita, uno puede convertirse en un alma totalmente entregada al Señor Supremo y dedicarse al servicio devocional puro. Cuando el Señor se hace cargo, uno se libra por completo de toda clase de esfuerzos materialistas. Verso 12 y 13. Arjuna dijo: Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti, y ahora tú mismo me lo estás expresando. Significado. En estos dos versos, el Señor Supremo le da una oportunidad al filósofo moderno, ya que aquí se deja en claro que el Supremo es diferente del alma individual. Arjuna, después de oír los 4 versos esenciales del Bhagavad Gita que se presentan en este capítulo, quedó completamente libre de todas las dudas y aceptó a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Enseguida, él declara osadamente: Tú eres Param Brahma, la suprema personalidad de Dios. Y antes, Krishna declaró que él es el originador de todo y de todos. Cada semidios y cada ser humano dependen de él. Los hombres y los semidioses, por ignorancia, creen que son absolutos e independientes de la suprema personalidad de Dios. Esa ignorancia se elimina por completo con el desempeño del servicio devocional. Eso ya lo ha explicado el Señor en el verso anterior. Ahora, por su gracia, Arjuna lo está aceptando como la verdad suprema, de conformidad con el mandamiento védico. No debe creerse que como Krishna es un amigo íntimo de Arjuna, este último lo está adulando al llamarlo la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. Todo lo que Arjuna dice en estos 2 versos lo confirma la verdad védica. Los mandamientos védicos afirman que solo aquel que se entrega al servicio devocional del Señor Supremo puede entenderlo a Él, mientras que otros no pueden hacerlos. Todas y cada una de las palabras de este verso hablado por Arjuna las confirman los mandamientos védicos. En el Kena Upanishad se declara que el Brahman Supremo
es el lugar de reposo de todo, y Krishna ya ha explicado que todo descansa en él. El Mundaka Upanishad confirma que el Señor Supremo, en quien todo descansa, puede ser comprendido solo por aquellos que se dedican constantemente a pensar en él. Ese constante pensar en Krishna es Smaranam, uno de los métodos del servicio devocional. Solo mediante el servicio devocional que se le presta a Krishna puede uno entender su posición y deshacerse de este cuerpo material. En los Vedas se acepta al Señor Supremo como el más puro de los puros. Aquel que entiende que Krishna es el más puro de los puros puede purificarse de todas las actividades pecaminosas. Uno no puede desinfectarse de las actividades pecaminosas a menos que se entregue al Señor Supremo. La aceptación de Krishna como el puro supremo por parte de Arjuna está de conformidad con los mandatos de la literatura védica. Esto también lo confirman grandes personalidades, de las cuales Narada es la principal. Krishna es la suprema personalidad de Dios y uno siempre debe meditar en Él y disfrutar de la relación trascendental que uno tiene con Él. Él es la existencia suprema. Él está libre de las necesidades físicas, el nacimiento y la muerte. Esto no solo lo confirma Arjuna, sino también todas las escrituras védicas, los Puranas y las historias. En todas las escrituras védicas se describe a Krishna de ese modo, y el propio Señor Supremo también dice en el 4º capítulo: aunque yo soy naciente, aparezco en esta tierra para establecer los principios de la religión. Él es el origen supremo. Él no tiene causa, pues es la causa de todas las causas, y todo emana de Él. Este conocimiento perfecto se puede adquirir por la gracia del Señor Supremo. Arjuna se expresa aquí a través de la gracia de Krishna. Si queremos entender el Bhagavad Gita, debemos aceptar las declaraciones de estos 2 versos. Esto se denomina el sistema Parampara, la aceptación de la sucesión discipular. A menos que uno forme parte de la sucesión discipular, no puede entender el Bhagavad Gita. Ello no es posible mediante la llamada educación académica. Desafortunadamente, aquellos que están orgullosos de su educación académica, a pesar de las muchísimas pruebas que presentan las escrituras védicas, se aferran a su obstinada creencia de que Krishna es una persona ordinaria. Verso 14. Oh Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Significado. Arjuna confirma aquí que las personas de una naturaleza infiel y demoníaca no pueden entender a Krishna. A él ni siquiera lo conocen los semidioses. ¿Qué puede decirse, entonces, de los supuestos eruditos de este mundo moderno? Por la gracia del Señor Supremo, Arjuna ha entendido que la verdad suprema es Krishna y que Él es el perfecto. Uno debe seguir, pues, el sendero de Arjuna. Él recibió la autoridad del Bhagavad Gita, como se describe en el 4º capítulo. El sistema Parampara de sucesión discipular para la comprensión del Bhagavad Gita se perdió. En consecuencia, Krishna restableció esa sucesión discipular con Arjuna, porque consideraba a Arjuna su amigo íntimo y un gran devoto. De modo que, tal como se declara en nuestra introducción al Gita Upanishad, el Bhagavad Gita se debe entender mediante el sistema Parampara. Cuando el sistema Parampara se perdió, Arjuna fue seleccionado para rejuvenecerlo.
La aceptación por parte de Arjuna de todo lo que Krishna dice debe ser emulada. Así podremos entender la esencia del Bhagavad Gita y solo entonces podremos entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Verso 15. En verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Oh persona suprema, origen del todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo. Significado. Al Supremo Señor Krishna lo pueden conocer las personas que están relacionadas con Él a través de la ejecución del servicio devocional, tales como Arjuna y sus seguidores. Las personas de mentalidad atea o demoníaca no pueden entender a Krishna. La especulación mental que lo aparta a uno del Señor Supremo es un pecado grave, y aquel que no conoce a Krishna no debe tratar de comentar el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la declaración de Krishna, y puesto que es la ciencia de Krishna, se debe entender según procede de Krishna, tal como lo entendió Arjuna. No se debe recibir por intermedio de personas ateas. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.2.11, Vadanti tatua vidas tatuan yanan advayan brahmeti paramatmeti bhagavaniti sadhyati. A la verdad suprema se la llega a conocer de tres maneras, como el Brahman impersonal, como el Paramatma localizado y finalmente como la suprema personalidad de Dios. De manera que, en la última etapa de la comprensión de la verdad absoluta, uno llega a la suprema personalidad de Dios. Un hombre común o incluso un hombre liberado que haya llegado a comprender el Brahman impersonal o el Paramatma localizado puede que no entienda la personalidad de Dios. Esa clase de hombres, por consiguiente, pueden tratar de entender a la suprema personalidad con los versos del Bhagavad Gita, que están siendo expuestos por esta persona, Krishna. A veces los impersonalistas aceptan a Krishna como Bhagavan o aceptan su autoridad. Sin embargo, muchas personas liberadas no pueden entender a Krishna como Purushottama, la persona suprema. Por lo tanto, Arjuna se refiere a él como Purushottama. No obstante, puede que aún no se entienda que Krishna es el padre de todas las entidades vivientes. En consecuencia, Arjuna se refiere a él como Bhuta Bhavam. Y si uno llega a conocerlo como el padre de todas las entidades vivientes, aún así puede que no lo conozca como el controlador supremo. Por consiguiente, a él se le llama aquí Bhutesha, el supremo controlador de todos. E incluso, si uno conoce a Krishna como el controlador supremo de todas las entidades vivientes, aún así puede que no sepa que Él es el origen de todos los semidioses. Por lo tanto, a Él se lo llama aquí Deva Deva, el venerable Dios de todos los semidioses. E incluso, si uno lo conoce como el venerable Dios de todos los semidioses, puede que no sepa que Él es el propietario supremo de todo. Por ende, a Él se lo llama Jagatpati. Así pues, en este verso se establece la verdad acerca de Krishna por medio de la comprensión de Arjuna, y debemos seguir los pasos de Arjuna para entender a Krishna tal como es Él. Verso 16. Por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Significado. En este verso,
Parece ser que Arjuna ya está satisfecho con su comprensión de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Por la gracia de Krishna, Arjuna tiene experiencia personal, inteligencia y conocimiento, y cualquier otra cosa que una persona puede tener por intermedio de todo ello. Y él ha entendido que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Para él no hay ninguna duda, pero aún así le está pidiendo a Krishna que explique su naturaleza omnipresente. La generalidad de la gente y los impersonalistas se interesan sobre todo en la naturaleza omnipresente del Absoluto. Así que Arjuna está preguntando cómo él existe en su aspecto omnipresente a través de sus diferentes energías. Ha de saberse que Arjuna está preguntando eso en nombre de la gente común. Verso 17. Oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte? Oh suprema personalidad de Dios, ¿en qué diversas formas debes ser recordado? Significado. Como se afirma en el capítulo anterior, la suprema personalidad de Dios está cubierto por su yoga maya. Únicamente las almas entregadas y los devotos pueden verlo. Ahora Arjuna está convencido de que su amigo, Krishna, es la divinidad suprema, pero quiere conocer el proceso general mediante el cual el hombre común puede entender al Señor omnipresente. Los hombres comunes, entre ellos los demonios y los ateos, no pueden conocer a Krishna, porque él está resguardado por su energía yogamaya. Una vez más, Arjuna hace estas preguntas para beneficio de ellos. El devoto superior no solo está interesado en su propia comprensión, sino también en la comprensión de toda la humanidad. De modo que Arjuna, por su misericordia, debido a que es un Vaishnava, un devoto, le está abriendo al hombre común el camino a la comprensión de la omnipresencia del Señor Supremo. Él se refiere a Krishna específicamente como Yogin, porque Sri Krishna es el amo de la energía Yoga Maya, mediante la cual él es cubierto y descubierto ante el hombre común. El hombre común que no siente amor por Krishna no puede pensar siempre en Krishna. Por lo tanto, él tiene que pensar de un modo material. Arjuna está considerando la manera de pensar de las personas materialistas de este mundo. Las palabras Keshu, Keshu, Cha, Babesu se refieren a la naturaleza material. La palabra Baba significa cosas físicas. Como los materialistas no pueden entender a Krishna de una manera espiritual, se les aconseja que concentren la mente en cosas físicas y traten de ver cómo Krishna se manifiesta mediante las representaciones físicas. Verso 18. Oh Janardana, por favor describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias. Yo nunca me sacío de oír hablar de ti, pues cuanto más oigo, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Significado. Los rishis de Naimisaranya, encabezados por Saunaka, hicieron una declaración similar a Sutta Goswami. Esa declaración es Vayantu na pitripyama utamashloka vikrame yakshri bhatan rasayanam swadu pade pade. Aunque se haga continuamente, uno nunca puede saciarse de oír hablar de los trascendentales pasatiempos de Krishna, a quien se lo glorifica con oraciones excelentes. Aquellos que se han establecido una relación trascendental con Krishna disfrutan a cada paso de las descripciones de los pasatiempos del Señor. Srimad Bhagavatam 1.1.19.
Así pues, Arjuna está interesado en oír hablar de Krishna y en especial de la manera en que él permanece como el Señor Supremo omnipresente. Ahora bien, en lo que se refiere al Amritan, el néctar, cualquier narración o declaración que trate de Krishna es como un néctar. Y ese néctar se puede percibir con la experiencia práctica. Los cuentos modernos, la ficción y las historias son diferentes de los pasatiempos trascendentales del Señor, en el sentido de que uno se cansa de oír las historias mundanas, pero uno nunca se cansa de oír hablar de Krishna. Es solo por esa razón que la historia de todo el universo está repleta de referencias acerca de los pasatiempos de las encarnaciones de Dios. Los Puranas son historias de épocas pasadas que relatan los pasatiempos de las diversas encarnaciones del Señor. De ese modo, el material de lectura siempre permanece fresco, a pesar de que se lea reiteradamente. Verso 19. La Suprema Personalidad de Dios dijo: sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Significado: no es posible comprender la grandeza de Krishna y sus opulencias. Los sentidos del alma individual son limitados y no le permiten entender la totalidad de los asuntos de Krishna. Con todo, los devotos tratan de entender a Krishna, pero no bajo el principio de que podrán entender a Krishna por completo en cualquier momento específico o en cualquier estado de la vida. Más bien, los propios temas acerca de Krishna son tan sabrosos que a los devotos les parecen néctar. De ese modo, los devotos disfrutan. Al discutir las opulencias de Krishna y sus diversas energías, los devotos puros sienten un placer trascendental. En consecuencia, ellos quieren oír hablar de ellas y discutirlas. Krishna sabe que las entidades vivientes no entienden hasta dónde llegan sus opulencias. Por eso, él accede a exponer únicamente las principales manifestaciones de sus diferentes energías. La palabra pradanyata, principal, es muy importante, porque nosotros solo podemos entender unos cuantos de los principales detalles del Señor Supremo, ya que sus características son ilimitadas. No es posible entenderlas todas. Y vibhuti, tal como se usa en este verso, se refiere a las opulencias mediante las cuales Él controla toda la manifestación. En el diccionario Amarakoya se dice que vibhuti indica una opulencia excepcional. El impersonalista y el panteísta no pueden entender las excepcionales opulencias del Señor Supremo ni las manifestaciones de su energía divina. Tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, sus energías se distribuyen en todas las variedades de manifestaciones que hay. Ahora Krishna está describiendo lo que el hombre común puede percibir directamente. Así se describe, pues, parte de su variada energía. Verso 20. Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Significado: en este verso, Arjuna se le llama Gutakeya, que significa aquel que ha conquistado la oscuridad del sueño. Para aquellos que están durmiendo en la oscuridad de la ignorancia, no es posible entender cómo la suprema personalidad de Dios se manifiesta de diversas maneras en el mundo material y en el mundo espiritual. Así pues, este nombre que Krishna le da a Arjuna es significativo. Como Arjuna está por encima de esa oscuridad, la personalidad de Dios accede a describir sus diversas opulencias.
En primer lugar, Krishna le informa a Arjuna que él es el alma de toda la manifestación cósmica por medio de su expansión primaria. Antes de la creación material, el Señor Supremo, de su expansión plenaria, adopta las encarnaciones Purusha y a partir de él comienza todo. Por lo tanto, él es Atma, el alma del Mahatattva o los elementos del universo. La energía material total no es la causa de la creación. En realidad, lo que ocurre es que el Mahavishnu entra en el Mahatattva, la energía material total. Él es el alma. Cuando Mahavishnu entra en los universos manifestados, él se manifiesta de nuevo como la superalma que se encuentra en todas y cada una de las entidades vivientes. Nosotros tenemos la experiencia de que el cuerpo personal de la entidad viviente existe debido a la presencia de la chispa espiritual. Sin la existencia de la chispa espiritual, el cuerpo no puede desarrollarse. De igual modo, la manifestación material no puede desarrollarse a menos que el alma suprema, Krishna, entre en ella. Como se confirma en el Subal Upanishad, Prakriti Adi Sarva Bhutantaryami Sarva Savesi Cha Narayana. La suprema personalidad de Dios existe en la forma de la superalma en todos los universos manifestados. En el Srimad Bhagavatam se describe a los 3 Purusha avatars. También en el Satvata Tantras, Vishnos Tutrini Rupani Purushakhyani Attovidu. La suprema personalidad de Dios manifiesta 3 aspectos: Karanodakasai Vishnu, Garbhodakasai Vishnu y Sirodakasai Vishnu. En esta manifestación material, al Mahavishnu o Karanodakasai Vishnu se lo describe en el Brahma Samhita 5.47. Ya Karanarnavai Share Vashatiesma Yoga Nidram. El Señor Supremo, Krishna, la causa de todas las causas, yace en forma de Mahavishnu en el océano cósmico. Por consiguiente, la suprema personalidad de Dios es el comienzo de este universo, el sustentador de las manifestaciones del universo y el fin de toda la energía. Verso 21. De los adityas, yo soy Vishnu. De las luces, yo soy el radiante sol. De los marut, yo soy Marichi. Y entre las estrellas, yo soy la luna. Significado. Hay 12 adityas, de los cuales Krishna es el principal. Entre todos los luminares que titilan en el cielo, el sol es el principal de ellos. Y en el Brahma Samhita se dice que el sol es el deslumbrante ojo del Señor Supremo. Existen 50 variedades de vientos que soplan por el espacio, y de esos vientos, la deidad controladora, Marichi, representa a Krishna. Entre las estrellas, la luna es de lo más resaltante, en virtud de lo cual la luna representa a Krishna. Según este verso, parece ser que la luna es una de las estrellas. Por lo tanto, las estrellas que titilan en el cielo también reflejan la luz del sol. La literatura védica no acepta la teoría de que en el universo hay muchos soles. El sol es uno, y así como la luna ilumina por el reflejo del sol, así mismo ocurre con las estrellas. Como el Bhagavad Gita indica aquí que la luna es una de las estrellas, las titilantes estrellas no son soles, sino que son como la luna.